Yo soy Manuel Alejandro Caña Francia, vengo de Salta, capital argentina. Este, Vengo principalmente por un tratamiento a través de células madres y vine a curarme de todas las cositas que me pasaron. Viví muchas cosas de muy chico y que eran totalmente lindas, bellas, y a través de unas vacunas que recibí del COVID, mi cuerpo empezó a trabajar distinto, a enfermarse. Mi cerebro, mis riñones, mi corazón, mi estómago, ya no tenían solución para la medicina, y no tenía muchas posibilidades en mi país, que aquí sí me la podían brindar. De pasar a ser una persona energética, atlética, viva, que salía para aquí, salía para allá, que me mantenía corriendo para todos lados, a ser una persona que ni siquiera te podía mirar a los ojos, que te podía hablar, que podía mover los brazos, caminar como correspondía, sin tener un balance de mi cuerpo, a estar ahora pudiendo hablar, a poder charlar, poder manejar mis brazos, mi extremidad, mi hemisferio derecho. Wow, es increíble. Empezamos en el 2020 o 2021 creo, no recuerdo bien. Me la colocaron en julio porque, bueno, yo no me quería vacunar. Estaba en contra de eso. Eh, y hubo circunstancias de que se fue como concentrando ahí en mi ciudad y la policía empezó a tomar ciertas restricciones que por cada sector, para ingresar a cada barrio, estaba un puesto policial que te pedía un carnet de circulación, donde tenías que tener las vacunas. Y como yo no las tenía, pero sí tenía todas la- las cosas de seguridad de higiene correspondientes, como alcohol en gel, guantes, careta, un chaleco. Yo contaba con todas esas cosas para no querer vacunarme. Pero bueno, la policía empezó a decir que tengo que vacunarme porque no puedo circular. Yo tenía un negocio que tenía que mantener. Eh, Entonces la policía me escoltó a colocarme la vacuna, me colocaron la vacuna AstraZeneca, me hizo muy mal. A los pocos días nomás de la primera vacunación me saltó sangre por la nariz, con la presión con 18-13, que me la tomaron en la salita. Después, al cabo de 3 semanas que pasó, me pusieron la segunda dosis de AstraZeneca también a través de la policía, porque después me pidió otra segunda vacunación. Presión alta, palpitaciones fuertes, dolores de cabeza, que no, la verdad no aguantaba, ya no quería salir a la calle. Me quedaba en el negocio nomás a trabajar. En uno de esos trabajos que estaba realizando ahí, el señor que estaba al lado mío, esperando su, ¿cómo se dice? Bueno, que le pueda entregar su artefacto. Me desvanecí, convulsioné. No sé qué habrá pasado. Yo me desperté en la ambulancia de camino hacia el Hospital San Bernardo, que es un hospital grande de Salta capital, donde quedé internado por una semana. Me dieron, bueno, fue muy fuerte porque me reanimaron en la ambulancia para poder despertar. Y me dijeron que tenía 21-15 de presión. Realmente es algo que a mi edad en ese momento nunca me lo imaginé. Tenía 29 años, una persona joven todavía, que hacía de todo. Empecé de poquito a perder el movimiento de las manos, las piernas empezaron a decaerse, el cuerpo se empezó a vencer, no podía respirar bien. Eran palpitaciones muy fuertes donde yo ya no las podía aguantar. Realmente eran dolores que no puedo explicarlos. Cuando empecé
a transitar todo, por todos lados, por todos los hospitales, por todos los lugares para ver análisis, estudios, me pinchaban, me mandaban cámaras por la tráquea para ver qué pasaba. Realmente no comprendía lo que estaba pasando. Mi nombre es Claudia Francia, mamá de Manuel Ocaña, mamá preocupada sobre todo, y no quería ser una mamá preocupada por lo que estuviera sucediendo. Comenzaron a realizarse muchísimos estudios de todo tipo. Un médico podía decir que era amiloidosis, una serie de condiciones que podían estar sujetas a los síntomas que estaban sucediendo en el momento, pero en ningún momento podíamos o podían coincidir todos los médicos en que haya un solo diagnóstico. Aproximadamente entre 15 y 20 médicos estuve viendo en ese tiempo y sin un resultado positivo. No teníamos un resultado que pudieran relacionar lo que le estaba sucediendo y poder dar un diagnóstico y poder medicar como correspondía. Sí estaba con una medicación, pero que no alcanzaba tal vez. Él, en el transcurso de esos 2 años, tuvo múltiples ACV isquémicos, ya problemas con su corazón, con sus riñones, con su hígado. Fue una trombocitopenia general y ya no estaba respondiendo bien. Buscaron la medicación que se pueda adecuar, tanto con ciertas medicaciones, con ciertos nombres diferentes a nivel laboratorio, ¿no? Me refiero, que eran mucho más específicos y a regular las dosis. Yo busqué también otras terapias alternativas, de varios tipos. Una de ellas fue de biorregeneración celular. Y bueno, se advirtió en ese momento al equipo que él iba a comenzar con una medicación, pero no es una medicación, en realidad es como unas... Es un plan de regeneración celular que se da por las mañanas en gotas, ¿sí? Que no iba a chocar con ninguna medicación en realidad, ¿no? Eso fue dando un vuelco positivo en la recuperación de él. Lo que se hizo con esta biorregeneración celular fue no tan solo detener ese proceso inverso de degeneración, digamos, de esa parte inmunitaria. Y bueno, en una de esas investigaciones me llega la información de células madres. Conecto primero con Japón, con China, y sobre la misma búsqueda me arroja a Panamá. Así que dije, wow, esto es lo que yo quiero, esto es lo que necesita mi hijo. Y me dio la posibilidad de hablar con los médicos, de conectarme aquí ya directamente con los médicos. Yo lo único que tenía que hacer era terminar de juntar el dinero para poder decir que sí ya completamente al tratamiento. El tratamiento de por sí ya de inicio, con lo que había hablado con Eliseo, para mí ya era un sí.
Lo que faltaba era, bueno, los recursos para poder realizarlo. Y en cuanto, bueno, pude finalizar, digamos, este, el conteo del dinero, eh, ya estaba acá. Así de rápido fue. La experiencia es única. Se lo recomiendo a cualquier persona que esté necesitando de sanidad, que no tan solo puede ser una enfermedad tan extrema, ¿no?, como en el caso de Manuel, sino de que cualquier tipo de situación que te llegara a limitar para tu vida cotidiana, las células madres serían lo ideal, sería para comenzar y no seguir deteriorándose en el tiempo, ¿no? Comenzar a tiempo con una terapia sería lo mejor, porque él, que es joven, tiene una recuperación mucho quizás más rápida que una persona con edad avanzada, ¿no? Pero bueno, lo importante es que en cuanto conozcan la información de lo que son las células madres, decir que sí, en el momento, no esperar tanto tiempo, no dejar que avance cualquier tipo de enfermedad o dolencia o lo que tenga la persona, ¿no? Creo que eso también ayudaría no tan solo a recuperarse mucho más rápido, sino a tener una calidad de vida, porque lo que estamos buscando es calidad de vida y esta posibilidad es única. En el tratamiento, cuando ya bueno, él tuvo una intratecal, fue inmediato el cambio, ¿sí? Él ahora ya puede mover toda su mano. Donde no tenía sensibilidad, hoy la tiene. La está teniendo. O sea, él se emociona de ver este cambio, pero tan rápido, tan repentino, porque si lo íbamos a ir viendo paulatinamente, que de repente, wow, es hoy el cambio y su estabilidad y todo fue diferente, ¿no? Sí, empezaron mejor la sensibilidad, sobre todo en las manos, en el brazo, porque toda esta parte yo no sentía absolutamente nada. Vos me podías apretar, me podías golpear, me podías cortar, no sentía absolutamente nada de dolor. En los dedos también. Aparte, me surgió una enfermedad llamada Raynaud en la mano, o sea que está también como que ayudaba a no sentir nada justo en la parte derecha. Y poder sentir la sensación en el dedo, sentir el calor, sentir el frío, sentir un pellizquito cuando vos te pellizcás y te queda la marquita de un dolor, una picadurita o algo. Es increíble. Para mí, wow. Realmente, poder agarrar un cubierto, no podía agarrar un cubierto sin que se me caiga. No podía agarrar una taza porque en cualquier momento no mandaba la respuesta a la mano y hacía de cuenta que no tenía nada y se soltaba. Perdía la fuerza de agarre, ya no podía trabajar con herramientas, no podía agarrar ni siquiera la llave para abrir la puerta. Tuve que aprender a manejar la parte izquierda. Me llevó a manejar el brazo izquierdo. Ahora uso la izquierda para todo y poder sentir mi mano derecha, poder sentir su sudoración, su transpiración, no puedo explicar cómo decirlo bien. Realmente es algo muy lindo.